en los números. Y a propósito del COVID-19, estamos en contacto con Carola Montesinos, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas y su sede en Maipú, que está en la línea de ADN Te Acompaña. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes, bienvenida y que tengas un gran año 2022. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hay que hablar no solo del COVID-19, sino que también de un mundo que debe prepararse para nuevas pandemias, con el aumento de contagios en algunas enfermedades o de nuevos casos confirmados. Cuéntanos detalles de esto, porque los últimos ya casi 3 años hemos estado pendientes y preocupados de este COVID-19 que definitivamente cambió nuestras vidas, que se llevó muchas vidas también y que nos tiene todavía con muchas medidas a nivel de las vacunas, de los protocolos y de lo que hay que tener siempre mucha atención. Sí, bueno, decir en primer lugar que las pandemias son una consecuencia de las infecciones, pero por la globalidad con que vivimos actualmente. Claro. Antiguamente habían epidemias que estaban localizadas en ciertos puntos del globo. Por ejemplo, la peste bubónica en Europa, sí, o hace algunos años SARS en Asia y también en ébola en África. Claro. Eran muy localizadas en ciertas regiones. Hoy día, con el transporte y el tráfico aéreo que está cada vez más masificado, nos ocurrió lo que pasó con el COVID-19, que finalmente el virus viajó muy rápido y se expandió por todo el mundo. Exactamente, es que la forma de bloquear siempre los contagios es a través de que las personas no migren o que las personas no viajen. Incluso la palabra cuarentena viene desde la Edad Media, porque en Venecia hacían que los barcos que entraban a la bahía estuvieran 40 días en una isla cercana para evitar el contagio de las personas dentro de la ciudad. Entonces es una medida que se ha ocupado en la historia de la humanidad y que ahora también se está ocupando como una de las principales. Perfecto. ¿Y de qué deberíamos tener atención en ese sentido? Porque claro, hoy hay que tener otro tipo de medidas, otro tipo de barreras respecto de lo que eran antes las epidemias que me acaba de mencionar. Hay varios casos, está el H1N1, el cólera también, que lo vivimos muy de cerca aquí a principios de los 90, en Perú fundamentalmente, pero que también tuvo algunos roces con Chile. Sí, las medidas no cambian, o sea, a lo largo de la historia la barrera principal es el aislamiento. Porque las infecciones, por ejemplo, respiratorias o las infecciones que tienen origen por transmisión de contacto, no se propagan cuando las personas son aisladas. Entonces, la principal es el aislamiento. Y todo depende también de la forma en que se contagie la persona o el agente, cómo sea infectante para otras personas. Por ejemplo, hay virus que se contagian por la vía respiratoria, hay bacterias por la vía de contacto, etcétera. Entonces es importante identificar primero cuál es la forma de contagio del virus o cuál es la forma de contagio de la bacteria o del hongo también, y hacer medidas o aplicar medidas dependiendo de cómo sea ese contagio. Perfecto. Así que como las bacterias y los virus no cambian en su característica básica, siempre vamos a tener las mismas formas de prevención o las mismas formas de manejo. Bueno, estamos conversando con Carola Montesinos, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas en su sede de Maipú. Aquí en ADN Te Acompaña, totalmente en vivo, 15:46. Carola, hay que saber y poner una bajada respecto de qué tan importantes son para prevenir enfermedades, en mantener un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico, que recién en los últimos años hay mucha gente que le está tomando el debido valor, además de mantener ambientes y las relaciones interpersonales de manera saludable. ¿Qué tan importante es este tipo de detalles para enfrentar enfermedades? Eso es muy importante porque mantiene el estado de salud de las personas. Entonces, si nos alimentamos bien, hacemos ejercicio de forma frecuente, nuestro estado inmunológico va a estar también competente. Entonces, las infecciones no van a ser tan agresivas dentro de nosotros o en las comunidades. Por lo tanto, eso es muy, muy importante. Y también en relación a la interacción entre las personas, es importante tener relaciones interpersonales positivas. Para evitar, por ejemplo, patologías relacionadas con la salud mental, como la depresión, por ejemplo. Claro, digamos que son enfermedades que además se manifiestan mucho en este tipo de fechas, ¿sabes? Que son muy emocionales, cuando habitualmente uno recuerda mucho a la familia o la extraña, Navidad, Año Nuevo, qué sé yo. Estamos hablando de medidas que se pueden tomar a nivel personal.
la salud, la alimentación, el deporte, pero también hay temas que son más bien globales, más estructurales, como, no sé, desarrollar innovación, investigación, nuevas tecnologías como para evitar el avance, la propagación o la generación de nuevas enfermedades. Eso ya es un tema más global, ¿no? Sí, ahora tenemos la suerte de estar en un contexto histórico donde las tecnologías han avanzado. Entonces, Sí. por ejemplo, hay herramientas como la inteligencia artificial que ya se aplican en otras áreas, no necesariamente en salud, y esa herramienta puede ser muy importante para realizar controles de brotes, por ejemplo, o seguimiento en la trazabilidad, o, por ejemplo, ayudar en el diagnóstico de algunas enfermedades, como lo que pasó con el COVID, porque en algunas regiones del mundo utilizaron inteligencia artificial para analizar la radiografía de las personas que estaban enfermas con COVID. Entonces, para dar un diagnóstico asertivo, analizaban estas radiografías. Entonces, así es como se pudo utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el COVID. Además, también de favorecer la trazabilidad y el manejo de los datos de las personas. Claro, digamos que hay que ser sinceros también en materia de la vacuna del COVID-19, que son varias las que surgieron además en los últimos meses y que ya se están en el mundo entero entregando a los pacientes. La humanidad actuó bastante rápida, producto de lo que tú decías, la tecnología que eso dispone, la cantidad de científicos, de conocimiento que hay. En otros años, en otras décadas seguramente el hallazgo de una vacuna como esta hubiera tardado mucho tiempo. Exacto. Nosotros tenemos historias, a lo largo del siglo XX o la mitad del siglo XX, se hicieron muchos ensayos clínicos y se mejoraron también las formas en que se podían aplicar los protocolos de investigación experimental. Entonces eso fue base o fue la base para realizar una vacuna en tiempo récord, como lo pudimos ver el año pasado o el año antes pasado. Claro. Eso antes no sucedía porque teníamos que pasar por muchos ensayos clínicos y muchas revisiones. Pero ahora lo que vimos, por ejemplo, fueron ensayos clínicos realizados en adultos mayores, en adultos, en niños, etcétera, en tiempo récord. Y eso fue un avance que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad antes. Y que seguramente servirá como el ejemplo para lo que pueda venir en adelante, si es que surge una nueva variante, una nueva pandemia, un nuevo tipo de enfermedad que se va a transmitir tan rápido como fue el COVID-19, producto de la gran movilidad que hay en el mundo entero. Y a propósito de lo mismo, ya que estábamos recién revisando las noticias y el ministro París que hablaba ya de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, yo soy de los partidarios que se me tienen que poner 16.000 dosis, las que sean necesarias, ahí pongo el brazo, no tengo ningún inconveniente. Pero hay todavía gente, Carola, que incluso ha realizado marchas, que se sienten en su derecho de no recibir la vacuna, pero más allá del derecho personal e individual, que es súper lógico y súper legítimo, estamos hablando de un tema más bien de comunidad. ¿Qué se le puede decir a esas personas que siguen a estas alturas del partido resistiéndose a la vacuna contra el COVID? Sí, incluso eso está dentro de los conceptos de la epidemiología y de la vigilancia epidemiológica. O sea, por un lado tenemos la autonomía, que es respetable la opinión de cada uno y los significados que tiene, en este caso, la vacuna para cada persona. Pero hay otro punto que es importante, que es la seguridad de todos. Entonces, si una persona o una comunidad deja de vacunarse, por esas personas probablemente aparezcan otras variantes y puedan ser contagiosas. Lo que se habla internacionalmente también en epidemiología, que Omicron o la variante Omicron del COVID-19 tuvo su origen efectivamente por eso, porque la población mundial tiene que vacunarse o tiene que llegar a los estándares, ojalá del 100%, pero como hay comunidades que se niegan a inocularse, en esas personas puede el virus tener una mutación y efectivamente provocar una variante mucho más letal. Hasta este momento se está investigando Omicron y se está realizando la historia natural de la enfermedad con todas sus características, pero es muy, muy importante que todos nos vacunemos porque es la única forma, y que también está documentado en la historia de la epidemiología, que es así como se erradican las infecciones. Perfecto, y los números también así lo demuestran, que porcentualmente hablando en distintos países, no solo en Chile, uno que escucha noticias de distintos rincones del mundo,
a diario se entera que aumentan mucho los casos de mortalidad en aquellos que no son vacunados y que también son mucha menos las personas que mueren estando vacunadas y fundamentalmente también la hospitalización y la gravedad de aquellos que no se han inoculado todavía. Carola Montesinos, académica de la Universidad de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas en su sede de Maipú, te queremos agradecer estos minutos de conversación, de conocimiento junto a ADN Te Acompaña y por último preguntarte dónde estás pasando estas primeras horas, estas primeras jornadas del año 2022. En Santiago, en mi casa, muy tranquila y muchas gracias por la invitación. ¿Algunos familiares que estén lejos con los que no pudiste pasar estas fiestas para que aprovechen la señal de Radio ADN para enviarle un cariñoso saludo a distancia? Sí, le mando un saludo y un besito y un abrazo apretado a Concepción. Concepción, ahí está tu gente entonces. Ahí nos escuchan en el 104.1 a través de ADN en una de nuestras señales más importantes a lo largo del país. Carolina, que tengas muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya lo saben, seguiremos atentos a lo que pase con el avance de la pandemia, que no se ha ido, que no ha terminado, que todavía sigue evolucionando en el mundo entero con distintas variantes y para eso tenemos que estar totalmente preparados. Recuerda, todos estos temas son de debate, tú puedes opinar junto a nosotros de ellos en el WhatsApp de ADN, que es el más 569-7772-7572 y todas estas